Bueno, mi hermano, el título del mensaje de hoy día es Vuelve a levantarte. Vuelve a levantarte. A lo mejor usted vino caído, hermano. A lo mejor usted vino como un hermano me dijo en la mañana hoy día: pastor, yo estoy en el piso. Estoy en el piso. Yo estoy parado por un milagro del Señor nada más. Por los problemas que he vivido, por las situaciones que he estado, por las cosas que hemos pasado, me decía él, por los problemas que estoy viviendo. Porque él me decía que como que se han acumulado todos los problemas en su vida y como que se siente desanimado. Todo le había pasado esta semana: se le dañó el carro, después que se le dañó lo chocaron en ese momento. Es como que todo pasó así para que él estuviera desanimado. Entonces él me decía: yo me siento así, pastor, me siento desanimado, me siento sin fuerzas, me siento mal, me siento solo, me decía. Y tal vez usted se sienta así. Pero sabe, hermano, le voy a decir lo siguiente: no importa qué tan feo hayamos caído, no importa qué tan bajo hayamos llegado, con Cristo podemos levantarnos. Con el Señor podemos levantarnos. Y sabe, hermano, la palabra dice eso. Vamos a verlo en Proverbios capítulo 24, versículo 16. Vamos a Proverbios 24:16. Mira lo que dice la Biblia. Dice: porque 7 veces cae el justo. ¿Cuántos justos vemos acá? Amén. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Quiere decir que si tenemos a Cristo en nuestra vida, somos justificados delante del Señor. Así que ¿cuántos justos sabemos acá? Amén. Dice que porque 7 veces cae el justo. ¿Y qué hace el justo? Se queda llorando en el piso. ¿Qué dice? Vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Aquí está hablando está hablando de 2 personas aquí: del justo, de aquel que cree en el Señor. Y dije, hermano, escúcheme, somos justos no es porque somos muy buenos nosotros, porque la misma palabra dice que no hay ninguno bueno, solamente uno, Dios. Sino que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él es el que nos justifica, Él nos santifica, Él nos limpia y nos hace aceptos delante de Dios, cosa que por medio del sacrificio de Jesucristo somos presentados como justos delante del Señor. Está hablando de los justos, pero también está hablando de los impíos, de aquellos que tal vez han renunciado o han rechazado al Señor, a Cristo en su vida. Entonces está hablando, número 1, de que los justos se pueden caer, y también está hablando de los impíos que también pueden caer. Pero la diferencia entre los justos y los impíos, los que rechazaron al Señor, que los justos tienen la opción de levantarse por medio del Señor. En cambio, el inconverso, el que no tiene esperanza, solamente confía en sus propias fuerzas. Y las fuerzas humanas son limitadas, tienen un límite. La sabiduría suya y mía tiene un límite. El consejo humano tiene un límite. La fuerza suya y mía se cansan. Pero de nosotros no llegamos, hermano, llega el Señor. Lo que es imposible para nosotros es posible para el Señor. Denle un aplauso a Cristo, amén. Esa es la bendición que usted tiene y yo tengo como hijo de Dios. Pero ¿sabe que hay muchos hijos de Dios que se sienten solos? ¿Cómo es posible eso, hermano? Cuando entendamos que cuando tenemos a Cristo, nunca más estaremos solos, hermanos, será diferente en nuestra vida. El problema es que tenemos a Cristo muchas veces, pero solamente como un amuleto, lo tenemos a Cristo como de boca nada más, pero no tenemos una relación con el Señor. No tenemos una relación con Él. Y ahí, hermano, en la relación con el Señor está nuestra victoria como hijos de Dios. En nuestra comunión con el Señor es que nos levantamos, nos fortalecemos, crecemos, desarrollamos, confiamos en Dios. Y dice la Biblia que los que confían en el Señor correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, volarán alto como las águilas, dice la palabra. Eso dice la palabra, y ese es el levantarse del Hijo de Dios. Ese es el levantarse del cristiano. Y hermano, mire, muchas veces, aún siendo hijo de Dios, aún siendo gente con propósito, aún siendo gente encaminada por el Señor, porque ¿cuántos sabemos que tenemos un camino en Cristo nosotros? Porque dice la Biblia que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Cristo tenemos un camino hacia el Padre, tenemos un camino trazado de parte del Señor. Pero a veces, hermano, esas caídas que tenemos como que nos bloquean ese camino, como que nos es accidentado ese camino por las caídas que sufrimos en la vida. Y hoy voy a hablarles sobre eso, hermano, sobre un hombre que tenía propósito, y un propósito grande en el Señor, así como todos los que estamos acá. Pero a causa de una caída en su vida, todo se trastocó. Todo cambió en la vida de esta persona, de este joven, que de pasar a alguien, de ser alguien privilegiado, llegó a ser alguien olvidado por la sociedad y por todos los que le rodeaban. Y mire, esta historia está en 2 Samuel, capítulo 4, versículo 1. Es una historia muy conocida, hermano, muy conocida, pero ¿sabe cómo el Señor me habló para poder dar esta palabra con el pastor Marco? Míreme acá, ya mismo vamos a leer, míreme acá. Cuando el pastor me dijo: ¿sabe qué, mijo? Usted el domingo va a predicar en el tercer culto. Y dije: gloria a Dios.
Porque yo los amo a ustedes, mis hermanos. Amén. También amo a los demás cultos, pero yo le digo, ¿sabe por qué? Porque yo empecé a predicar en una iglesia en el tercer culto, a las 6 de la tarde. Entonces, es muy especial para mí. Y entonces yo le decía al Señor, ¿qué predico? ¿Cómo edifico a tu iglesia? Y yo estaba en la calle, hermano, y el Señor puede hablar de diferentes formas, hasta en la calle. ¿Cuántos creen que el Señor les puede hablar hasta en la calle, hermano? Yo estaba caminando y veo un perro ahí echado. Vi un perro todo echado ahí con el hocico abierto y la lengua salía. Dije, pobrecito, se murió. Yo le decía que no se movía. Si yo me le acerco así, yo lo veo, está muerto, yo dije. Y le hice así, me sacó las fauces y me asusté. Entonces me puse a pensar, hermano, cuando yo vi eso, dije, ahí está el mensaje. Porque yo me acordé de un hombre que estaba tan desesperado que se sentía como un perro muerto. Y le pregunto, ¿cuánto vale un perro muerto? Nada. Y ya vamos a ver por qué le voy a decir eso cuando en el desarrollo de la predicación. Vamos a leer versículo 1 de Samuel 4. Miren lo que dice. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Bana y el del otro Recap. Hijos de Rimón, Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín. Pues los berotitas habían huido a Gitaín y moran allí como forasteros hasta hoy. Versículo 4, atención a este versículo. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo. ¿Cómo era ese hijo? ¿Cómo era ese hijo? Lisiado de los pies. Era un niñito, tenía 5 años de edad, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte ¿de quién? De Saúl. Saúl era abuelo de este niño lisiado de los pies. Y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente, ¿qué pasó? Se cayó el niño y quedó lisiado, quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. Este jovencito era un joven brillante, hermano. Era un joven con un gran propósito, porque era parte de la familia real. Él era uno de los indicados para ser un día rey de todo Israel. ¿Cuántos me están siguiendo? Era un joven con propósito, pero dice la palabra que desde tierna edad, a causa de una caída, su vida cambió. Su vida cambió para siempre, hermano. Él estaba acostumbrado, sus 5 años de vida, había podido saltar, correr, pudo haber podido danzar. Era un niño normal, pero a causa de una caída en su vida, nunca más pudo caminar normalmente. Era la historia de Mefiboset. ¿Y sabe qué? La culpa no era de él, porque era 5 años que tenía el niño. ¿Usted piensa que era culpa de él? Dice que la Biblia, la nodriza lo agarró y lo cogió porque estaba huyendo, y en esa huida se le cayó el niño. ¿Pero por qué está huyendo? Porque dice claramente que había escuchado que Saúl, el abuelo de Mefiboset, y Jonatán, el papá de Mefiboset, habían sido muertos en la guerra. Si usted lee los capítulos anteriores, se da cuenta que Saúl murió en la guerra a causa de su necedad, porque Saúl había sido escogido por Dios como príncipe y rey de su pueblo. Pero entonces, en un momento de su vida, Saúl empezó a alejarse del Señor. Y en su necedad se alejó del Señor. Y en su necedad fue muerto a causa de los enemigos, pero por haberse alejado del Señor. Y dése cuenta que por las malas decisiones que tomó Saúl fue afectado su nieto, sus generaciones. Porque el chico, Mefiboset, era 5 años que tenía el niño nada más. Pero él tuvo que huir porque sabía que si su papá y su abuelo, que eran el príncipe heredero y el rey de ese tiempo, habían muerto, lo más seguro que también a él iban a buscarlo para matarlo. Y entonces en esa huida, súbitamente, apresuradamente, se le cae el niño. ¿Qué le quiero decir, mi hermano? Sus hijos, hermano. Hay decisiones que afectan a sus hijos. Hay decisiones que tomamos nosotros, hermano, que afectan a nuestras generaciones. Por eso es muy importante, hermano, que usted y yo seamos hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para que las decisiones que tomemos en nuestra vida no afecten negativamente a nuestros hijos, sino que sean decisiones de bien, en la voluntad del Señor, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en su voluntad van a haber consecuencias positivas para nuestras generaciones en el nombre de Jesús. Amén. Porque Saúl se había olvidado del Señor. Y a causa, fue un desencadenante, hermano. Y a lo mejor fue así, hermano, en su vida. Escúcheme, hay cosas que vienen a nuestra vida por nuestras malas decisiones propias. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje no es para que usted, si vio, es su culpa, papá. Es su culpa, mamá. No. Hay cosas que son culpa de uno mismo, hermano.
Hay cosas que uno es el responsable, que uno falló, uno vio mal, uno calculó mal, cometió el error. Pero hay otras cosas que somos afectados por las decisiones de nuestros padres, nuestros abuelos. A lo mejor tú estás viviendo hoy día el fruto malo de tu papá o de tu mamá. O estás viviendo las decisiones equivocadas de tus padres, de tus abuelos, de lo que pasó anteriormente. Porque hay situaciones así. Hay cosas, hermano, hay familias que el abuelo fue así, el hijo fue así y el nieto fue así. Es como que fuera una maldición generacional. Que siempre viven en lo mismo, en la misma dificultad, en la misma tormenta, y como que no pueden salir, y como que se siente uno lisiado, porque escúcheme, la figura de ser lisiado, la figura de estar así, lisiado, significa como estar inmóvil, que uno no puede avanzar, que uno no puede seguir, que uno no puede ir adelante, te tiene inmóvil, te tiene quieto en el mismo lugar, estancado en el mismo lugar. Y hay gente que ha sido así, hay gente que ha vivido así, estancado toda su vida, y esa no es la voluntad de Dios para nosotros, hermano. Dice la palabra que el Señor desde antes de la fundación del mundo preparó caminos de bendición para nosotros, sus hijos. Pero a causa de las caídas de la vida, esos caminos pueden truncarse, pero en el nombre de Jesucristo, todo camino truncado va a ser allanado en el nombre del Señor. Toda situación contraria a nosotros por nuestras malas decisiones o por nuestras generaciones anteriores, el Señor dice que en Cristo son todas las cosas hechas nuevas. Todas son cosas nuevas hechas en Jesucristo nuestro Señor, mis hermanos. En el Señor hay nuevas oportunidades. Y eso le pasó a Mefiboset, hermano. Dice la palabra que el hombre vivió así toda su vida. De ser alguien candidato a heredero del reino, pasó a ser olvidado y un lisiado. Y pasó el tiempo con Mefiboset. Pero escúcheme, hubo un pacto, hermano. Él no supo que había un pacto entre Jonatán, el papá de Mefiboset, y David, el rey. Él nunca supo de ese pacto. Pero hubo un pacto anterior que hubo entre ellos. ¿Pero qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos partes que tienen que cumplir unas ciertas obligaciones para que ese pacto sea validado, para que ese pacto sea verificado. Es decir, si nosotros nos ponemos de acuerdo, dos partes, ponemos los términos, las condiciones, y si las dos partes cumplen, será verificado, será validado ese pacto, ese acuerdo. Y es lo mismo que hicieron Jonatán con David. Vamos a ver, por favor, 1 Samuel capítulo 20, versículo 12. 1 Samuel capítulo 20, versículo 12. Mira este pacto, hermano. Este pacto que había sido entre Jonatán y David. Mefiboset no estaba enterado de nada de esto. Mira lo que dice el versículo 12. Dice: entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vaya en paz. ¿Qué más dice ahí? Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Versículo 14, mira lo que dice: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. 16. Dice: así hizo Jonatán. ¿Qué hizo Jonatán? Pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. ¿Cuál es el pacto aquí entre David y Jonatán? El pacto es que Jonatán le había dicho a David: ¿sabes qué? Mi papá te quiere matar, porque sabe que tú vas a ser el próximo rey de Israel, porque Dios te eligió a ti como rey de Israel. Pero vamos a hacer un pacto entre los dos. Vamos a hacer un pacto entre los dos, que si yo estoy vivo, cuando tú seas rey de Israel y yo estoy vivo, tú vas a cuidarme, vas a guardar a mí y a mis generaciones por misericordia y por amor. Dice que hicieron el pacto por amor, porque se amaban entre ellos como hermanos. Y entonces dice que lo que Jonatán iba a hacer para favorecer a David era cuando supiera que el papá de él, o sea Saúl, iba a agarrarlo para matarlo a David, él iba a avisar a David. Hicieron un pacto de amistad entre los dos, un pacto entre los dos. Y sabe, hermano,
Mefibosé no sabía nada de ese pacto que había sido años atrás de su caída, años atrás lo que le había pasado. Y cuando yo leía este pacto, hermano, hablaba de este pacto que estaba basado en el amor, yo recordaba el pacto que el Señor, que Dios hizo para con nosotros, mis hermanos. Que el pacto estaba con las condiciones siguientes, que necesitaba a alguien que muriera en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y ese fue Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo, amén. Pero usted sabe que un pacto tiene términos y condiciones. La parte del Señor, la parte de Dios, Dios la hizo ya. Y ese pacto, hermano, ha estado vigente hace 2000 años. Que el Señor vino acá, tomó carne, se hizo hombre, estuvo 3 años y medio aproximadamente caminando aquí en la tierra, hizo milagros, hizo prodigios, fundó la iglesia de Cristo. Fue a la cruz del Calvario, murió en la cruz. Al tercer día se levantó entre los muertos, hermano, por el poder del Señor. Y esa es otra cosa, hermano. Si Dios pudo levantar entre los muertos a Jesucristo, ¿cómo no te va a levantar a ti, hermano? Si Dios tuvo el poder de levantar muertos, ¿cómo no nos va a levantar a nosotros por lo que estemos pasando en el nombre de Jesús? Amén. Ese es el pacto de parte del Señor. Pero el término y condiciones que nos toca a nosotros es recibirlo a Él, creer en Él como el único Señor en nuestra vida. Porque a todo aquel que cree en su nombre les dio potestad de ser llamado Hijo del Señor, Hijo de Dios, Hijo del Rey. Ese es el pacto. Y ese es el pacto que ha sido por amor, por generaciones. Más de 2000 años tiene vigencia ese pacto, hermano. Y sabe, hermano, usted invitado que ha venido acá, ese pacto está basado en el amor. Todo pacto correcto que es en el Señor está basado en el amor. A lo mejor usted está acá y dice, es que el pacto que yo tengo en mi cabeza, que yo he visto nada más en mi casa, en mi familia, en mis amigos, ha sido un pacto basado en la mentira. Ha sido un pacto basado en la traición. Es que el pastor me dijo y no me cumplió. Es que me reprometió y cuando era, no estaba. Me apagó el teléfono, nunca me contestó, pastor. Y usted está tal vez basado los pactos en su vida, lo de la gente que le ha mentido, le ha traicionado, le ha engañado. Pero quiero que sepa algo, hermano. El pacto en el Señor es perfecto porque es un pacto basado en un amor puro y desinteresado. Es un amor puro y desinteresado que lo único que quiere de ti, amigo que estás acá, es el término y condición que lo recibas en tu corazón como Señor y Salvador. Yo creo que es una ganga, hermano, para nosotros. Y más que ganga, una bendición que no vale la pena, vale la vida eterna, mi hermano. Y entonces así estaba Mefiboset. No sabía nada de este pacto, pero había un pacto ya hablado entre Jonatán, su padre, y David. Pero vamos a ver, mis hermanos, que cuando David recuerda el pacto, a los años recuerda el pacto, en 2 Samuel capítulo 9, vamos allá por favor, versículo 1 en adelante, David recuerda el pacto y habla y dice lo siguiente. 2 Samuel capítulo 9 versículo 1 dice: dijo David, ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia ¿por qué dice ahí? Por amor de Jonatán. 2. Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo, o sea, soy yo. Versículo 3. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán. ¿Y cuál es la primera característica que sale a la luz aquí? ¿Era lisiado? Mi hermano, el mundo y la gente en el mundo siempre nos va a etiquetar o nos va a catalogar no por los aciertos que tengamos, sino por los fracasos que tengamos. La gente no habla mucho de las cosas buenas que hacemos, sino que la gente más habla de los fracasos o las caídas que tuvimos. Y así ha sido así. Hay un dicho allá afuera, ¿no? Que a la gente le gusta hacer leña del árbol. Es así, hermano. La gente no va a hablar muchas veces de las cosas buenas que tuvimos. No dijo, Mefiboset, el que iba a ser rey un día. No, el lisiado dice. El lisiado, sí, un hijo de Saúl, sí, un hijo de Jonatán, sí. El que cayó, ese es. El lisiado, el fracasado. Escúcheme, en el mundo van a hablar así. Pero tenemos que entender nosotros que no podemos dejarnos vivir por lo que la gente dice o por lo que el mundo nos dicta. Porque si nosotros nos dejamos guiar por lo que el mundo nos dicta, vamos a vivir lisiados. Y no solamente me refiero en los pies físicamente, sino en el corazón y en el alma.
Y hay tanta gente que se ha dejado influenciar por lo que el amigo le dice, la gente del mundo le dice, el vecino le dice. Y le ha dicho el lisiado, es que ahí va el divorciado, acá va el fracasado, el que cayó, el que nunca hizo nada bueno en su vida. Y nos dejamos llenar de todo eso, hermano. Nos dejamos llenar de todo eso que nos limitan, que no nos permiten avanzar, que estamos lisiados, pero no tal vez físicamente porque caminamos, pero estamos lisiados en el alma y en el corazón, que nos impide dar un paso más allá. Porque hay alguien que te recuerda siempre que fuiste un fracasado, que fuiste alguien que te divorciaste una vez, que caíste una vez, que no te fue bien ese negocio y nunca más tendrás ese negocio porque me fue mal. Hay gente que empieza así. Hay gente porque una vez tuvo un fracaso, nunca más volvió a intentarlo. Y hermano, tenemos que entender, hermano, que fracasos podemos tener en la vida. Caídas podemos tener en la vida. La palabra dice, 7 veces puede caer el justo, pero se levantará. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano, entender. No dejarnos guiar, porque como le digo, la gente no te va a hablar muchas veces de tus aciertos, sino de tus fracasos. Pero tenemos que entender quién eres tú y quién soy yo en Cristo Jesús. No somos cualquiera, somos gente escogida por el Señor, limpios por la sangre de Jesucristo, llenos del Espíritu Santo y proclamamos el Evangelio de Jesucristo, que es nuestro Rey y Señor. Amén. Eso somos nosotros, mis hermanos. Somos nuevos en Cristo. Yo siempre le he dicho eso porque es una gran verdad. En el Señor hay nuevas oportunidades. ¿Qué hay en el Señor? Si fracasaste un día, en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en el Señor, métete eso en el corazón y en tu mente. En el Señor, si tú buscas al Señor, en el Señor hay nuevas oportunidades, hermano. Dice la palabra que si nos dejamos pastorear por el Señor, si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. En Él hay nuevas oportunidades. Te lo digo, tú que estás caído, que no quieres levantarte, que estás en el piso. En el Señor hay nuevas oportunidades. Te puedes levantar en el Señor. Solamente lo que te pide el Señor es que te abras a Él, que lo recibas a Él. Es el único término y condición que Él te pide, que tú creas en Él, que te le acerques a Él en el nombre de Jesús. Ese es el pacto que Él quiere que tengamos con nosotros. Porque es así, hermano, y yo doy gracias a Dios que el Señor no es como nosotros. Que el Señor dice la palabra que Él perdona y se olvida de nuestros pecados, de nuestras rebeliones. Él nos limpia y se olvida de lo que hayamos hecho si nos arrepentimos de corazón. Él no es como la gente que nos quiere hacer recordar muchas veces lo lisiado que antes estábamos en el mundo, lo atado que estábamos en el mundo, el fracaso que tuvimos antes. Porque hay que ser sincero, hermano. Hay que ser sincero porque, bueno, sabemos que en el Señor hay que perdonar al prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando somos sinceros en decir que muchas veces decimos perdón de boca, pero en el corazón no lo sentimos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son sinceros acá? Dicen amén. Amén. Dice, no, es que yo te perdono, estoy bien contigo. Pero a la mínima que le hace otra o un enojo ahí. Ay, pero si te acuerdas que tú me hiciste eso tal vez. ¿Te acuerdas del fracaso que tuviste? Ay, no te acuerdas de eso. Esas conversaciones en las familias, hermanos, que hay. Que se sacan la llaga, que le ponen sal en la llaga. Muchas veces. Y es así, hermano. Pero gracias a Dios que el Señor no es como nosotros. Dice la Biblia que cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón a Él, Él se olvida, hermano. Es un pacto que ha hecho cuando se olvidan nuestras rebeliones. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10 con respecto a eso. Hebreos 10:12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los ¿qué? Por los pecados nuestros, hermanos. Se ha sentado a la diestra de Dios. 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los, participa, a los santificados, es decir, nosotros. ¿Qué más? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el, ¿qué cosa? Pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Atención al 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus... El Señor no es como nosotros, hermano. Que perdonamos, pero a la primera que nos hacen algo, le volvemos a decir, ¿te acuerdas cuando hiciste eso? ¿Te acuerdas tu caída? ¿Te acuerdas tu fracaso? ¿Te acuerdas cuando me engañaste? ¿Cuando me mentiste? No es como nosotros el Señor. Y gracias a Dios que no es como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero escúcheme, no me malentienda. No es que, ay, Señor, le pedimos perdón hoy día y el Señor se olvidó y mañana seguimos haciendo lo mismo.
Una buena orada, una buena bañada, perdóname Señor, y mañana hacemos lo mismo, y así vivimos toda nuestra vida en el mismo círculo vicioso. Eso también está lisiado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no avanzamos. Y seguimos en el mismo círculo vicioso, que eso no nos ayuda ni nos edifica. Una cosa es buscar la misericordia de Dios, que la buscamos todos acá, cuando dicen amén. Y otra cosa es jugar con Dios, hermano. Otra cosa es querer burlarse de Dios. Y sabe que la Biblia es categórica y dice algo tremendo acerca de burlarse del Señor. No está acá, pero en Gálatas capítulo 6, versículo 7, búsquelo en su casa. Gálatas 6, 7 dice que Dios no puede ser burlado, no se puede ser engañado, no se le puede hacer burla al Señor. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, dice la 7ª parte del versículo. O sea que el Señor ama que tú y yo nos arrepintamos y lo busquemos. Y busquemos su misericordia y eso olvida nuestros pecados cuando vamos al trono de su gracia y le pedimos perdón de corazón y con arrepentimiento genuino. Pero si alguno de nosotros tal vez en algún momento queremos acercarnos al Señor como burla, en el sentido de que Señor perdóname y mañana hago lo mismo, eso no es arrepentimiento. Eso es una falsa culpa, hermano. Porque yo lo he dicho algunas veces acá, porque un corazón arrepentido verdaderamente se expone. Un corazón arrepentido, ¿en qué sentido? Un corazón arrepentido interiormente se manifiesta en el exterior, se demuestra en el exterior. Es como que usted a su conocido, a su amigo o a su familiar, usted ya sabe que, mi amor, esposa, hijo, hermano, perdóname, te dañé, te hice daño. Te pido perdón de corazón y al día siguiente hace lo mismo para dañarlo. ¿Usted piensa que es un arrepentimiento genuino? ¿O está jugando con usted? Es una burla para usted. Porque si dice hoy día perdón y mañana hace lo mismo, es una burla para usted. Es lo mismo con el Señor. Pero gracias a Dios que estamos acá los que queremos buscar en su misericordia. Y que si hemos pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre y es Jesucristo el justo. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Denle un aplauso al Señor. Miqueas 7:19 dice algo parecido. Dice Miqueas 7:19. Y escúcheme, no estoy diciéndole esto para que, no, entonces no voy a jugar con Dios, sigo en lo mismo de siempre y no juego con Dios. No. Ese no es el mensaje. El mensaje es de que si estamos algo chueco, usted o yo, nos acerquemos al Señor y digamos, perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Y que con tu ayuda, Señor, no lo volveré a hacer en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje que quiero dejar en su corazón. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos de corazón, el Señor ya se olvidó de esos pecados. Cuando nos arrepentimos de corazón. Pero vamos a seguir con Mefiboset, que estaba lisiado, que estaba mal, que tal vez se acordaba de su propósito, de los que le contaban, de que algún día iba a ser rey, pero ahorita estaba lisiado sin poder caminar y olvidado por todo el mundo. Vamos a 2 Samuel capítulo 9, versículo 5. Entonces dice que David se acordó de ese pacto que había hecho con su padre Jonatán, o sea, con el padre de Mefiboset, Jonatán. Y en el versículo 5 dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, ¿dónde estaba él? De Lodebar. Oiga, ¿sabe que Lodebar era un lugar preparado donde estaban solamente los marginados de la sociedad? Era un lugar lleno de miseria, hermano. Era un lugar que si usted lo googlea, hermano, pone Lodebar, es un lugar árido. Que no había fruto, hermano, que no había fruto. Es como que ese lugar no pasaba nada bueno. No crecía ni una plantita, hermano, era seco sin fruto. Y allá se iban a esconder los marginados, allá se iban a esconder los que estaban endeudados y no podían pagar. Allá se iban a esconder la gente que aparentemente no tenía propósito, la gente amargada, los perseguidos por la sociedad se iban a esconder a Lodebar, los que habían perdido todos sus bienes, los que ya no podían aspirar a un futuro prometedor, a Lodebar iban a parar. ¿Y dónde estaba Mefiboset? El que iba a ser un día rey, aparentemente. ¿Dónde estaba? En Lodebar. Lisiado, sin poder caminar, olvidado por todo el mundo. Pero mire, dice el versículo 5, dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, y de Lodebar, está en Lodebar, lo trajo de ahí, versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia.
Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Escúcheme, yo le aseguro que Mefiboset en ese momento estaba nervioso y con temor. Estaba nervioso y con temor porque el rey lo mandaba a llamar. Pero él era de la casa de Saúl, aquel que un día quiso matarlo a David. Es como, por ejemplo, hermano, usted sabe que en un lugar X, cuando viene una nueva administración, ¿qué es lo primero que se hace? Se corre a la antigua administración y la nueva administración pone a su gente. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero en este caso no es que ponían a su gente, sino que mataban al anterior reinado para que ninguno pueda reclamar el reino y se posesionara a David. Pero entonces él estaba seguramente con miedo, porque mira lo que dice el versículo 7. 7 dice, y le dijo David, no tengas temor. ¿Por qué David le dijo no tengas temor? Porque lo vio con temor. Lo vio con miedo. ¿Y quién no, hermano? Si el rey te manda a llamar y uno sabe que es familia del enemigo del rey, ¿quién no tiene temor? Estaba con temor. No tengas temor, dice David, porque yo a la verdad haré contigo misericordia ¿por qué? ¿Por qué? Mi hermano, si usted se quiere levantar en esta vida con la bendición de Dios, no es por su linda cara, ni es por mi linda cara, no es por la cara de sabio que usted o yo tengamos, es por la pura gracia y misericordia de Dios, que es por amor, expresado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Número 1, le dice David a Mefiboset, no tengas miedo, no tengas temor, yo haré contigo misericordia, por amor. Yo me acuerdo de ese pacto que hice con tu padre, que fue un pacto por amor, de Jonatán tu padre, dice. ¿Y qué más dice? Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido cosas a causa de nuestras malas decisiones? O hemos perdido cosas a causa de las decisiones de otras personas, tal vez. Porque a lo mejor usted está saboreando el mal fruto de que las malas decisiones de su hijo, tal vez. O de su esposo, de su padre. Porque hay que ser sincero, hermano. Muchas veces aquí en la iglesia o nos ha acercado gente que, madres, sobre todo padres, que dicen, pastor, mira lo que pasa con mi hijo. La mala decisión que tomó mi hijo también me chispeó a mí. ¿Cuántas madres y cuántos padres dicen amén? Muchas veces es así. Muchas veces es así. Pero dése cuenta la misericordia de Dios. Que cuando nos acercamos al Señor, porque el rey lo mandó a llamar, él se pudo haber excusado y se pudo haber ido, o a saber qué pudo haber hecho, pero es que él fue, con miedo, pero fue, se acercó al rey. Es, hermano, lo mismo con nosotros, que cuando el rey nos manda a llamar, vayamos, y él nos va a decir, no tengas miedo, tendré misericordia contigo por amor. Dice que todas las cosas que había perdido, hermano, dice que el rey se los devolvió. Cuando uno busca al Señor, hermano, Dios es tan bueno que aún lo que hemos perdido por pecado, por caídas y por cosas chuecas de nosotros y nuestras generaciones, Dios nos los devuelve, hermano. Dios es tan bueno y misericordioso que lo que hemos tenido nosotros, lo que tenemos nosotros, las bendiciones que tenemos, seamos sinceros, hermano. Dios ha sido demasiado bueno porque no las merecemos. Dios ha sido tan bueno con nosotros que solamente, hermano, cuando acercándonos a Él, hermano, dése cuenta la bendición que tuvo aquí Mefiboset al acercarse al rey. El 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Se acuerda del perro que yo vi que casi me muerde? ¿Se acuerda? ¿Cuánto vale un perro muerto? Nada, ¿verdad? Y sabe que yo leyendo esto, hermano, yo me acordé de las palabras de Jesucristo. Cuando este hombre dijo, ¿quién soy yo para que tú tengas tanta misericordia de mí? ¿Quién soy yo que soy como un perro muerto? Es decir, que no valgo nada. Pero tú que eres el rey, en toda tu majestad, te fijas en mí. ¿Sabe lo que yo me acordé de las palabras de Jesús que dijo en Marcos 2:17? Que dice que cuando Jesús los oyó les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Escúcheme, yo les voy a recordar lo siguiente. Aquí en la iglesia no es un museo de gente perfecta. No es un museo de gente intachable, hermano. No es un museo no venimos acá a demostrar quién es más perfecto que el otro. Si aquí somos un montón de gente pecadora salvada por Jesucristo, hermano, aquí. Amén. Gloria a Dios. Que sabemos que necesitamos de Él, que sabemos que somos indignos delante de Él. ¿O usted piensa que es digno delante del Señor? ¿Cuántos se sienten indignos delante de Cristo?
Así como Ruth. Ruth, por ejemplo, dice que era una extranjera moabita, en otras palabras, de la tierra de maldición. Cuando vos, que es tipo de Cristo, dice que le propuso matrimonio para casarse con ella, ella se sentía indigna, hermano. Indigna se sentía. Como Rahab, que dice la palabra, que tiene un rótulo, un escrito ahí bien feo que dice Rahab la ramera. Imagínense, hermano. Pero un día el Señor la tocó, le mostró su misericordia y esa mujer que antes era conocida como ramera, obvio se arrepintió. Llegó a ser parte de la genealogía del rey David, hermano. Y por ende también parte de la genealogía aquí en la tierra de Jesucristo, hermano. Miren el amor de Dios y la misericordia de Dios. Eso ama el Señor, hermano. Cristo vino no por los que se creen sanos. Él vino por los que sabemos que estamos enfermos, pero sabemos que hay una cura en Él. Y la buscamos en Él. Por eso vino el Señor. Al necesitado, hermano. No por los que se creen tal vez que no necesitan de Él. A esos el Señor ni los mira. Pero tú y yo que necesitamos de Él y sabemos que necesitamos de Él, hermano, Dios va a obrar en tu vida en el nombre de Jesús. Y también en la mía en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a seguir leyendo, por favor. ¿Sabe qué? Y a lo mejor usted entró acá a la iglesia sintiéndose como perro muerto. A lo mejor usted entró hacia la iglesia, pero va a salir de este lugar como lo que es, hijo del rey. Amén. En el nombre de Jesús. Pero, ¿sabe que todo esto es muy interesante, hermano? Porque dice que le dijo el rey, póngame ahí por favor el versículo una vez más, 10, póngame el versículo 10, 2 Samuel 9:10. Dice que el rey le dijo que Mefiboset iba a comer en la mesa del rey, ¿cuánto tiempo? ¿Qué dice ahí? ¿Cuánto tiempo iba a comer en la mesa del rey? Lo subrayado. Siempre. Pero sabía que anteriormente había una ley que David mismo había puesto ahí, que él había dicho, una ley en 2 Samuel capítulo 5, vamos a verlo por favor, 2 Samuel capítulo 5, que impedía que Mefiboset pudiera estar en la mesa del rey. Porque mira lo que dice 2 Samuel capítulo 5, versículo 8. Por esto se dijo, ¿qué dice ahí? Ciego ni cojo no entrará en la casa. Aquí está hablando David. Aquí está hablando David, mi hermano. Mefiboset no era ciego, pero era cojo. Sí, no podía entrar en la casa. ¿Qué pasó aquí, hermano? Resulta que David iba a querer entrar y conquistar Sión. Si usted lee los anteriores versículos, habla de cómo él conquistó Sión. En la Biblia, cuando usted lea la palabra Sión, usted lea la ciudad de Sión, significa la ciudad de Jerusalén. Sión es igual a la ciudad de Jerusalén. Entonces todavía estaban controladas Jerusalén por los jebuseos, gente extranjera. Y entonces David va a buscar y va a querer conquistar Jerusalén. ¿Cuántos me están siguiendo? Y los jebuseos, enemigos de David, le dijeron, se burlaron de David. Y le dijeron, tú vienes con tu ejército es tan débil que hasta los ciegos y los cojos nuestros te pueden vencer a ti. Y entonces David dijo, vamos a pelear. Pelearon, ganaron la batalla. Y en ese momento, al hacerse burlado de esa forma, David, él puso este dicto. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa, hablando de David. O sea que había una ley que le prohibía a Mefiboset estar en la casa y en la mesa junto a David. Pero es algo muy interesante todo esto, hermano. ¿Sabe por qué quiero hacer un paréntesis aquí? ¿Sabe que el Señor es tan detallista, hermano? Es tan detallista y tan inmenso y tan maravilloso el Señor que toda la vida está conectada. ¿Cuántos saben eso, hermano? Toda la vida está conectada. Dese cuenta, hermano, que yo leyendo esto, hermano, yo me quedé sorprendido que cuando yo leía la Biblia, el ministerio de Jesucristo, ¿cuántos saben que Jesucristo hizo muchos milagros? Muchísimos milagros. Sanó cojos, ciegos, paralíticos, a los muertos los hacía levantar. Tremendo, hermano. Pero ¿sabe que Jerusalén, en Sión, solamente hizo 2 milagros registrados en la Biblia? No hizo más. Los otros milagros fue en Canaán, Capernaum, Nazaret, en todos lugares que usted imagina, menos Jerusalén. En Jerusalén solamente hizo 2 milagros. Adivine qué milagro fue. Sanó un cojo y sanó un ciego, hermano. Juan capítulo 5 y Juan capítulo 9. Léalo en su casa. Fueron los 2 únicos milagros que el Señor hizo ahí en Jerusalén. Pero bueno,
Resulta que entonces había un impedimento para que Mefiboset pueda entrar en la casa de David. Pero mira lo que hizo David con respecto a esto para que Mefiboset entrara a la casa de él. Mira lo que dice el versículo 11, 2 Samuel capítulo 9, versículo 11. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como dice ahí, como uno de los hijos del rey. Lo que hizo David para que pudiera estar Mefiboset en su casa era poner a Mefiboset como uno de sus hijos. La única forma de que Mefiboset entrara en la casa del rey, porque había un edicto que le prohibía anteriormente, era que si él pertenecía a la familia real, mis hermanos. Es como nosotros, hermanos, estamos impedidos de acercarnos al rey, al Señor. La única forma de estar nosotros cerca del rey es siendo adoptados como hijos del Señor. Y a través de Jesucristo, tú y yo somos hijos del Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor fuertemente. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor. La única forma era hacer eso, hermano. Y quiero decirle lo siguiente. Quiero terminar con el versículo 10. ¿Sabe que yo leyendo esto me puse a pensar mucho? Y dice acá, mire por qué me puse a pensar. Dice, tú pues, le está hablando el rey a Siba, que era siervo del rey David. Y el rey David le mandó también a ser siervo de Mefiboset. Le dice, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás sus frutos, para que el hijo de tu señor, o sea, Mefiboset, tenga pan, ¿para qué? Para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Pero ¿cómo es esto? Uno se pone a pensar, pero ¿cómo es esto? Le manda al otro, al siervo, que siempre acumule pan y comida para que Mefiboset coma, pero también, a su vez, también iba a comer en la mesa del rey. ¿Cómo es esto? ¿Comía doble Mefiboset? Sino que yo leyendo esto, el Señor habló a mi corazón, mi hermano. Y me dice que todo aquel que se acerca al rey, al Señor, siempre tendrá una provisión de parte de Él. Cuando nos acercamos al Señor, usted que está afanado, hermano, que tiene deuda o no le alcanza lo que gana, no se afane, busca al Señor, busca al Señor. Y darse cuenta que buscando al Señor y que Él sea tu pastor, nada le va a faltar en el nombre de Jesús. Amén. Pero darse cuenta que cuando dice, aquí está tu provisión, tu siervo, tienes que darle la provisión a Mefiboset, pero Mefiboset siempre estará en mi mesa comiendo. Eso habla de comunión, hermano. Que el Señor nos ha salvado, nos ha levantado, nos ha rescatado, nos ha limpiado nuestros pecados, no para tenernos lejos, sino para tener comunión con nosotros, para comer con nosotros, hermano. Ese de comer es una comunión. Hermano, ¿cuántos matrimonios no han salido de una comida, hermano? ¿Cuántas relaciones no han salido de una comida? Y esa comida tal vez pasó el tiempo y se convirtió en un matrimonio multiplicado por 4 hijos. Y todo empezó con una comida. Eso habla de relación con el Señor, de acercarnos al Señor. Así como usted tal vez, marido, antes de cuando era novio con su esposa, ahora su esposa, en ese tiempo novia, usted le invitó a comer y todo empezó ahí, compartieron alimento, se gustaron y todo empezó a nacer ahí. Es que algo poderoso pasa ahí en la comunión. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros, que nuestra necesidad y ser suplida nuestra necesidad está en la mesa del Rey, está con Él. Él nos va a proveer en el nombre de Jesús. Pero que tenemos un lugar libre y tenemos una apertura, tú y yo, a la mesa del Rey, hermano. Que podemos sentarnos confiadamente en la mesa del Rey y estar con Él. Y si usted lee la Biblia, los 7 versículos, dice que Mefiboset nunca más regresó a Lodebar, sino que se quedó en Jerusalén comiendo siempre en la mesa del Rey. ¿Quién va a querer regresar a donde no había nada si tiene manjares del reino a su disposición, hermano? Tú y yo tenemos la bendición de estar cerca del Señor por medio de Cristo Jesús. Nosotros que somos hijos de Dios tenemos esa bendición. Una bendición, hermano, que la gente del mundo que no tiene a Cristo no la tiene, no tiene esperanza. El impío cae, dice la palabra, ¿no? No tiene esperanza. Nosotros, tú y yo, podemos caer. Podemos tener un pasado, un fracaso, una caída, pero que eso no te determine. Porque en Cristo somos hechos nuevos, dice la palabra. En Él somos nuevos. Y así como Mefiboset fue restituido y fue la misericordia del Rey grande, hermano, a pesar de que una caída casi le
daña la vida. Que esa caída que tuviste en tu infancia, adolescencia, adultez, en tu familia, no te daña la vida. Busca la misericordia del Señor, busca la misericordia del Rey, porque el Rey, escúchame bien, el Rey es amplio en perdonar, hermano. El Rey es grande en misericordia, hermano. Y Él te dice, no temas, no temas. Yo te devolveré todo lo que has perdido por el pecado. No tengas miedo. Yo tendré misericordia a causa del amor que tengo contigo, dice el Señor. Así que ten paz en tu corazón, mi hermano amado. Y que la caída que has tenido, no importa si ha sido bien fea o bien profunda, recuerda esto siempre, con Cristo puedes levantarte. Denle un aplauso al Señor, amén. Y póngase de pie, mi hermano, denle un fuerte aplauso a Cristo. Un fuerte aplauso al Señor, amén. Cierre sus ojos, mi hermano, cierre sus ojos. A lo mejor usted está hoy día en lo de bar, en el club de los marginados, en el club de los endeudados, de los amargados, de los olvidados. Escúcheme, el Señor nunca, de los perdidos. Lo que yo amo del Señor, hermano, es que Él nunca se olvida de los perdidos, hermano. Él nunca se ha olvidado de nosotros, que hemos estado perdidos muchas veces, en el pecado, en el mundo, en distracciones. El Señor nunca se ha olvidado de ti. Yo creo en un Cristo que te puede hacer nuevo, y te puede hacer nuevo hoy, si te acercas a su presencia. Cierre sus ojos, póngase en comunión con el Señor. Yo le dije al principio de la predicación que esté concentrado en la palabra. Lo que tenga que hacer para después. Ahorita concéntrese. Medite en todo lo que ha escuchado. Medite que es lo que ha recibido en su vida, en su corazón. Dígale, Señor, es verdad, yo me he dejado dictar, yo me he dejado mover por mis caídas, por mis fracasos. Mis fracasos son los que me dictan cómo vivir. Mis fracasos son los que me dicen cómo hacer. Mis fracasos me impiden, me limitan, y está lisiado tal vez usted. Y nunca más pudo creer en el amor, tal vez porque un día fue un fracaso en su vida. Nunca más usted tal vez pudo meterse en un negocio propio porque un día tuvo un fracaso y eso lo limita. Nunca más pudo confiar en nadie porque a la primera persona que abrió el corazón lo apuñaló. Y tiene ese bloqueo usted ahí, esa herida en su corazón. Pero en Cristo usted puede ser sanado, hermano. Yo se lo digo de corazón, en Cristo somos sanados. En Él podemos encontrar misericordia. En Él no vamos a encontrar, el lisiado, ahí viene el fracasado, el divorciado, el que cayó. No. Él es amplio en perdonar, hermano. Él es bueno para con nosotros. El único término y condición de este pacto de amor es que tú te acerques a Él, que creas en Él, que creas en su poder, que no dudes de Él. No dudes de Él. No dudes de su palabra, no dudes de lo que Él te ha dicho, no dudes de lo que Él puede hacer en tu familia. Ábrete a Él. Si te has abierto tantas veces a tanta gente que te ha pagado mal, ¿por qué no te abres tu corazón al Señor? Que Él es bueno en demasía y amplio en perdonar. Abre tu corazón al Señor. Y a lo mejor usted tiene un corazón duro y dice, bueno, Señor, sea sincero con Él. Escúcheme, lo mejor que usted puede hacer es ser sincero. Señor, mi corazón está duro. Ayúdame, que sea un corazón sensible a tu voz. O a lo mejor usted está angustiado. Señor, estoy angustiado. Ayúdame, dame tu paz. Señor, mi familia, mira cómo está, mi marido, mis hijos, mi mujer. Ayúdame, Señor. Recuerde que Él vino por los necesitados, hermano. Él vino por los perdidos, hermano. Él vino por los enfermos. Porque el médico va a buscar al enfermo, no al que se cree sano. A ese va a buscarlo. El Señor vino por los que saben que son pecadores, no por los que se creen justos, hermano. Tú y yo no somos justos, pero somos justos en Cristo. Por nuestra propia fuerza no somos justos. Nuestra capacidad, hermano, cometemos injusticia todos los días. En nuestra humanidad todos los días cometemos errores, hermano, y pecamos, aún siendo hijos de Dios. Porque si yo le digo que jamás pecáramos siendo hijos de Dios, no es verdad, hermano. Todos los días pecamos siendo hijos de Dios. Pero la diferencia está que eso sabe el Señor. Él sabe que somos hombres falibles, son mujeres falibles, pero con Él nos podemos levantar. Con Él podemos tener un propósito en victoria, hermano. Con Él podemos levantarnos de esa caída tan fea que nos hemos dado. Con Él, hermano.
Si dice la palabra, hermano, que él dice que el padre ni lo vio al hijo pródigo, ni esperó que entrara a la casa solo, lo fue a buscar, hermano. Lo fue a buscar en el camino, lo abrazó. Cuando el hijo pródigo primero decidió regresar a la casa del padre, en el camino lo abrazó, lo trajo a la casa del padre, lo bañó, lo vistió. Eso quiere decir contigo, le devolvió todo lo que había perdido en la posilga por el pecado, hermano. Lo que le pasó a Mefibosé, lo que nos pasó a nosotros, lo que me pasó a mí, hermano, lo que pasó a usted. Él es bueno, hermano. Él es bueno. Así que levante sus manos, prepare su corazón. Vamos a adorarle a Él. Porque recuerde que tú y yo podemos entrar al trono de su gracia por medio de Jesucristo. Sube, amigo, sube. Por medio de Jesucristo podemos entrar. Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios maravilloso. Es un Dios amplio en perdonar. Y ahí con la misma convicción y con el mismo decisión de adorarle, yo le invito a que si usted quiere venir acá al altar, venga a adorar al Señor acá al altar. Mira, yo no le voy a decir ven acá los perfectos, no, venga el que necesite del Señor. Y yo creo que todos necesitamos del Señor. Ven acá, hermano, porque no hay mejor cosa que decirle: Señor, heme aquí, Señor. Necesito de ti, ten piedad de mí. Escúcheme, eso dijeron 2 ciegos. Y fueron los únicos sanados en ese momento por el Señor. Los que le dijeron: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Los otros que estaban ahí no dijeron nada, se quedaron igual de siempre. Lo que el Señor quiere es un corazón dispuesto a buscarle. Aún tal vez con nuestros pecados, nuestras caídas, nuestras falencias, aún sabiendo cómo somos, hermano. Dígale: Señor, ayúdame, Señor. Eso que el Señor, solamente que tú y yo abramos la boca y con el corazón digámosle: Señor, ayúdame. Yo necesito de ti, Señor. Porque solo yo no puedo. Ya he probado solo y mira cómo me he caído feísimo, Señor. Pero con tu ayuda me puedo levantar. Con tu ayuda puedo formar un hogar. Con tu ayuda puedo restablecer mi matrimonio. Con tu ayuda puedo criar a mis hijos correctamente, Señor. Con tu ayuda, Señor, podré levantarme una vez más. Con tu ayuda, Señor, podré recuperar lo que el pecado me quitó, lo que el diablo me quitó. Con tu ayuda, Señor, lo que mis malas decisiones me quitaron. Con tu ayuda, Señor. Porque tú eres un Dios que restituye, tú eres un Dios bueno, Señor, que estás abierto a perdonar, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a decir, hermano, vamos a decirle al Señor con este cántico: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Yo entro al lugar más alto. Si no se sabe la letra, ahí está en la pantalla. A través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar. Una vez más, de arriba, con poder y con fuerza, vamos. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo adoren, hermano. a adorar. Él quiere su oración, hermano, que le busquemos. Yo vengo a honrar al yo soy. Ahora sí, con todo el corazón, vamos a decirle: Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. dígale al Señor: Dios. Dios, te adoro a ti. Te adoro. Pues tu nombre, Señor. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Pues Tu nombre es santo, santo, Dios. podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por medio de Jesucristo, mi hermano.
a través del Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo, podemos acercarnos tranquilamente al trono de la gracia del Señor. Decirle: Señor, aquí estoy, necesito de ti. Necesito de ti. Yo entro al lugar más santo a través de ti, Señor Jesús. a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorar. Adórele, adórele. Yo vengo a honrar al yo soy. Dios, Dios te adoro. adórele. A ti. Yo te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Te adoro a Pues ti. tu nombre es santo. Pues Pues tu nombre es santo, santo, Dios. pues Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Dios, Dios te adora. Dios te adora a ti, dígale. Te adoro a ti. Dios, Dios te adora a ti. te adoro. Te adoro. Una vez más, Dios te adora a ti. Dios te adora. Eso es, mi hermano. Te adoro. Adórale al Señor, adórele, dígale. Dios te adora. Dios te adora. A ti te adoro, Señor. Te adoro a ti. Pues tu Pues tu nombre es nombre es santo, santo. Dios. Pues Pues tu tu nombre es nombre es santo, santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.